Ok, bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España y buenos días a los que nos escucháis desde América. Yo soy Otros Daniel lados. de tecnoconference.com y estaré un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, es el primero de una serie de webinars que vamos a hacer alrededor de los recursos humanos en la empresa, de la psicología organizacional con Eduardo Pres y con Sofía Florín. Eduardo Pres y Sofía Florín están en Buenos Aires y yo estoy aquí en Barcelona, en España. Hacemos un poquito la presentación por parte de Eduardo y Sofía y luego pasamos a un turno de preguntas. Podéis participar vía webcam o vía micro o vía chat. Siempre preferimos que participéis directamente vía webcam, pues es la forma más directa de, bueno, pues de interactuar, ya que se puede, pues siempre lo preferimos, ¿vale? Y nada, a ver, Eduardo y Sofía, Eh, ¿cómo os escuchamos? eh, Buenas tardes y buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Eduardo, perfecto. ¿Y A ver Sofía? ahí, ¿se me escucha bien? Fantástico. Pues escuchamos Lo que, perfecto. Estamos viendo tu presentación, Eduardo, así que bien, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. nos vemos. Lo que yo no sé es si me ven a mí, porque lo que estoy viendo en mi Te, pantalla es la presentación nada más. Te estamos viendo perfectamente, te estamos viendo a ti y Bueno, a Sofía, o entonces sea que si cualquier cosa te comunico. voy a estar atento a no hacer ningún gesto extraño. Sí. Bueno, les cuento para los que no son, sé que estamos compartiendo este espacio que vamos a compartir la próxima hora con coetáneos nuestros, argentinos. También sé que hay personas que nos están acompañando desde España y de distintos lugares de otros lugares de América Latina. Quiero compartir que hoy para nosotros, los argentinos, es un día especial. El 9 de julio es el día en que se declaró la independencia en el año 1816. Estamos conmemorando, nosotros lo hacemos trabajando, como corresponde, conmemorando esa fecha y haciendo alusión al tema que nos convoca, que es la gestión de conflictos en las empresas, haciendo una extrapolación y sin hacer precisiones históricas. El 9 de julio en la Argentina se resolvieron algunos conflictos y como suele suceder con los conflictos, surgieron nuevos. No es que el 9 de julio de 1816 resolvimos todos los problemas, resolvimos algunos y creamos otros que lo dejamos para los historiadores. Cuando hablamos de conflictos en las empresas, obviamente estamos hablando y lo que vamos a desarrollar son herramientas que están al alcance de uno, ¿no es cierto? Si al señor Putin o al señor Trump o al señor no sé cuál se le ocurre tirar una bomba nuclear sobre el mundo, obviamente vamos a estar en un conflicto, pero con pocas posibilidades de intervenir, salvo de cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Perdón. O sea que de lo que vamos a hablar es de con cierto criterio de razonabilidad aquello que está en un marco al cual nosotros tenemos acceso y podemos hacer algo. Como decía Daniel, con el tema de las preguntas, si hay alguna pregunta porque algo no se entendió de lo que estamos diciendo nosotros eh, interfiere en la prosecución de la exposición, pueden hacerla. Pero si son preguntas más conceptuales, preferimos, si las van tomando notas, las van dejando para cuando terminemos. ¿Sí? Bueno, acá estamos. Bueno, mi nombre para los que no me conocen, soy Eduardo Pres. Hace más de 50 años que trabajo profesionalmente y la mayoría de ellos dedicado a la psicología empresarial, a trabajar con organizaciones, con instituciones de todo tipo, especializado quizás más en empresas familiares y enfocado, pero con todo tipo de organizaciones y de empresas. Y mi socia y colega y colaboradora y compañera, Sofía Florín, puede presentarse sola.
Bueno, ¿cómo ¿Estás ahí? están? Primero agradecerles que estén acá, que les interese este tema, que para nosotros es súper interesante, es una de las cosas que vemos bastante en las empresas y algo que nosotros decimos siempre es, no, nosotros no hablamos tanto desde la teoría, aunque hoy va a haber bastante, les voy avisando, ténganse preparado algo para anotar, algo para escribir, sino también de lo que nosotros vemos en las empresas y en lo que vemos con nuestros clientes y las consultas que traen. Así que, bueno, de mi lado yo soy psicóloga, me especializo en lo que son habilidades sociales y en el desarrollo de equipos interdisciplinarios y también de diferentes generaciones. Y bueno, trabajamos con Edu en lo que es más que nada empresas familiares y pymes. Bueno, como dijo Sofi recién, nosotros no somos investigadores, somos gente de campo en el sentido de que caminamos y transitamos y pisamos las empresas y es de ahí de donde surge nuestro conocimiento. Pi, 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 pi. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, ¿qué es un conflicto? Porque muchas veces se habla de conflicto y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Vamos a desarrollar el concepto del conflicto como un proceso, o no es una foto, es un proceso. Vamos a hablar sobre presentar una idea de diagnóstico y comprensión de una situación conflictiva y ofrecer algunas estrategias y herramientas. Los conflictos no surgen de la nada. No es que ahora vamos a ver, digamos, no es que nos levantamos una mañana y de pronto nos encontramos, tenemos un conflicto. A veces pasa, pero no es lo que suele suceder. Los conflictos son parte de un proceso, por eso decía antes el conflicto como proceso, son parte de un proceso más amplio del que vemos. A veces nosotros vemos una foto, una radiografía, ¿no? Y creemos que ese momento es el momento, ¿no? Y no estamos viendo que hay un antes y hay un después que va incidiendo y modificando en lo que llamamos conflicto. Y por otro lado, que es una parte de nuestro objetivo, que es cambiarle la imagen, los conflictos no son solamente negativos, sino que además tienen algunos aspectos positivos. Uno de ellos es que son una invalorable fuente de información. Quizás una de las mejores encuestas que puede haber en una empresa es la aparición de un conflicto, ¿no? Porque si no, el conflicto muchas veces nosotros decimos es bienvenido porque nos permite visibilizar problemas que en general generan costos ocultos que no aparecen en los balances ni en las planillas de Excel, pero que están ahí y si no aparece alguna situación conflictiva, estamos perdiendo plata, estamos siendo poco rentables e ineficientes sin saberlo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflictos? Mire, yo les digo una cosa, van a encontrar en la web infinidad de definiciones y de autores distintos que hablan de conflictos. En mi experiencia y por lo que yo he leído, la mayoría de las veces no se distingue muy bien cuando se habla, cuando definen lo que es un desacuerdo, cuando lo que es un conflicto. Hay zonas grises, solapadas, que es muy difícil. Pero para poner un poco de luz sobre esto, no vamos a hablar de una definición de conflicto, sino de cuando hablamos de conflicto, ¿de qué estamos hablando? Cuando hay situación con posiciones antagónicas, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero el otro, no, yo pienso así, bueno, ahí tenemos una potencial fuente de conflictos, ¿no? La presencia de una escalada irracional e intensidad emocional. Lo de la intensidad emocional en una situación conflictiva es muy importante. Quizás es la línea divisoria que cambia entre lo que es un desacuerdo y lo que es un conflicto, ¿no? Un desacuerdo donde como gente adulta, digamos, uno puede ir planteando los desacuerdos, y por ahí se salta una fronterita y donde empieza se instala la emoción, y si es una emoción violenta, ahí por ahí estamos más cerca del conflicto. La escalada irracional es un ejemplo muy, muy típico, es clásico, si bien no tiene que ver con las empresas,
es la llamada, me acuerdo de la época de la Guerra Fría, la escalada armamentista, ¿no? Que un país compra 10 aviones de caza por no sé cuánto, entonces el país vecino dice, ustedes compraron 10, yo voy a comprar 12. El otro dice, compraste 12. Y esto pasa en las parejas, pasa en las relaciones humanas, ¿no? Yo tengo razón, no, la razón la tengo yo. Eso es una escalada irracional que habitualmente termina con el quiebre o el rompimiento del vínculo. Cuando existe la posibilidad cierta de daño personal, material, económico, hay amenazas, ¿no? Te voy a romper, te voy a deshacer, te voy a hundir, te voy a matar, bueno, ya estamos en extremos, te voy a hacer perder plata, te voy a hacer perder los negocios. Cuando hay desacuerdos, que por ahí son simples desacuerdos, pero que se sostienen en el tiempo, hay un punto donde ese desacuerdo se transforma en un conflicto simplemente por la duración, digamos, porque un desacuerdo que se transmite en el tiempo, que se sostiene en el tiempo, genera ineficiencia, genera desconfianza, genera disconformidad, mal clima de trabajo si es interno, desconfianza y falta de compromiso con otros. Bueno, necesidades insatisfechas y promesas incumplidas es un clásico dentro de las empresas de las situaciones conflictivas. Se prometen cosas que no se cumplen y no se satisfacen necesidades incluso mínimas. Recuerdo una situación que me invitaron a visitar la planta de una empresa que hacía unos productos, bueno, era una empresa no metalúrgica, pero fabricaba productos, digamos. Entonces me invitan, me hacen recorrer la planta, me llevan al vestuario y me dicen, mire doctor, ¿qué vestuario que tengo que hacer? Las duchas, y veo, yo soy muy observador, que en la ducha hay una sola canilla, ¿no? Digo, ¿y esto de la ducha? Me dice, bueno, es el agua. Digo, sí, pero ¿por qué hay una sola canilla? Me dice, pues es de agua fría. Digo, ¿cómo de agua fría? ¿Y no tienen agua caliente? No, no tenemos agua caliente. Digo, ¿cómo no tienen agua caliente? O sea, a mí por lo menos, naturalmente me interesa tener agua mínimamente tibia, pero para la gente que... Bueno, ahí tenemos una necesidad insatisfecha. Por supuesto, me dijeron que lo van a hacer, que la instalación, que el caño, que no sé cuánto, pero bueno, eso es mínima lo que es una necesidad insatisfecha, pero genera situaciones conflictivas, a veces no se dicen, a veces no se reclaman, la gente lo toma como parte de que es así, pero es una necesidad, el confort insatisfecho es una fuente de conflicto. Y después cuando ya no solamente, yo decía antes, hay una amenaza, sino cuando ya hay acciones directas, ¿no? Que neutralizan un proceso, dañan, eliminan personas, objetos, rompo todo, digamos, uno agarra un palo y empieza a romper la computadora, digamos, ya hay daño, obviamente estamos en una situación conflictiva. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, para definir una situación como conflicto, hace falta que los que participan lo tomen, sean conscientes de que es un conflicto, son parte de la definición de un conflicto. Nosotros los de afuera, los consultores, los terceros, podemos creer, vemos una situación, vemos un tipo de vínculo y lo pensamos, che, ustedes tienen un conflicto, y por ahí los otros dicen, no, nosotros no tenemos un conflicto, es nuestra manera de ser. Yo recuerdo, esto es una cosa doméstica, al poco tiempo que yo conocí a mi esposa, fui a presentarla a unos tíos míos muy queridos para mí, una hermana de mi mamá y su marido, y mi tío le cuenta, dice, con mi mujer, dice, nosotros discutimos mucho, le dice, y la gente cree que nos llevamos mal, pero nosotros nos llevamos fenómeno, lo único que discutimos, ¿no? O sea, esta definición, digamos, este concepto donde la gente cree que nos llevamos mal porque discutimos,
es a lo que me refiero cuando, bueno, los que participan en un conflicto pueden negar que están en una situación conflictiva, aunque a uno, desde afuera y como tercero, le parezca que sí. Muchas veces acertamos y efectivamente hay una situación conflictiva de la cual los otros no son conscientes, pero hace falta ese clic que los que son protagonistas en su cabeza sean conscientes de que están en una situación conflictiva. Y siempre tenemos que chequear, ¿no?, cuando hay roles poco claros, recursos limitados, estructuras rígidas, una cultura empresarial que promueve la confrontación. Nosotros hemos sido testigos de reuniones de un dueño, un CEO con su staff gerencial o mandos medios, donde estimulan no solamente la competencia entre distintas áreas, sino la confrontación, medio como dice, bueno, si tienen problemas, arréglenlo entre ustedes, a ver, resuélvanlo, lo cual no está mal, pero no es lo que por ahí se espera de un líder, no es lo que se espera de un gestor, de un dueño, ¿no? En general lo que se espera es que se involucre y resuelva o ayude a resolver o cree las condiciones para facilitar la resolución y la armonía y no la confrontación. ¿Vamos bien hasta ahí? Que alguien me diga sí, no, qué sé yo. Pero bueno, si nadie me dice nada, yo sigo. Sí, sí, avanza. Bueno, Nos quedan 40 minutos. 40, gracias, 43 minutos. gracias. Les aviso, Sofi funciona a veces como mi temporizador, pues yo me largo. Vemos el conflicto como oportunidad. No solamente el conflicto tiene un aspecto negativo, sino, como decía antes, también nos ofrece ciertas oportunidades de algo. Vimos que es una fuente de información, ¿no? Cuando a mí me ha pasado estar con clientes que me cuentan, no, tuvimos una discusión, una pelea, estoy en una reunión y me cuentan, y yo habitualmente digo, bienvenida sea, porque si no hubiera pasado, no nos hubiéramos enterado de que existía esa situación. Lo ideal es que no hubiera existido una situación problemática, pero hay una situación problemática, se arma un lío, bienvenido sea, no nos asustemos del. Siempre ha habido conflictos y va a haber, ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, lo acabo de decir. Los conflictos han existido y existirán siempre, a pesar de que hay un autor, William Ury, medio antropólogo, es uno de los inventores de la ecuación de proyecto de negociación de Harvard más actual, todavía vigente, que es la ecuación win-win, ganador-ganador, que les chusmeo de paso que con el socio Roger Fisher se pelearon, después disolvieron su sociedad, pues entraron en un conflicto por un tema de cartel, de quién, en un libro, qué nombre iba primero, qué nombre iba segundo. Bueno, los campeones y los héroes de la negociación rompieron su sociedad, pero eso lo dejamos, son habladurías de chismes. Decía que William Ury, en un libro que se llama, muy lindo que se llama Alcanzar la Paz, dice que hace unos 10.000 años, que no hay antecedentes por lo menos hace 10.000 años, de que los conflictos se resolvieran en forma violenta. Él lo dice a partir de que no hay tumbas masivas, no se han encontrado vestigios de guerras o de aniquilaciones o de genocidios, pero bueno, hace 10.000 años atrás nosotros no estamos en condiciones ni de confirmarlo ni de desmentirlo, pero en general los conflictos han existido y existirán siempre porque los seres humanos, por más que la cultura nos haya, no sé si mejorado, vamos a suponer que sí, seguimos siendo seres humanos, con los mismos sentimientos que nuestros antepasados primitivos. Hay gente que parece disfrutar de la tensión y hay gente que sufre la tensión. Yo recuerdo una historieta que apareció hace un par de años atrás en uno de los diarios de un
de una sesión de psicoanálisis donde el psicoanalista le pregunta al paciente, dice, ¿usted cree que su familia sufre de alguna situación conflictiva? Y el paciente le dice, mire, la verdad, más que sufrir, me parece que la disfrutan porque se la pasan todo el tiempo generando conflictos. Para darle una visión positiva a una situación conflictiva, es bueno tener en cuenta que no hay ni buenos ni malos, hay solo intereses diferentes. Nosotros partimos de hay gente mala, hay gente dañina, son los menos, los buenos somos más, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones conflictivas, nosotros sugerimos siempre veamos qué intereses están en juego, vamos a referirnos a esto un poco más adelante en detalle, ¿no? Porque no es que uno es bueno y el otro es malo, entonces lo quiere lastimar, molestar, que está defendiendo sus intereses, y cada uno defiende sus intereses. También es bueno definir expectativas previas de cada parte que está implicada en una situación conflictiva, ¿no? Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde el resultado de un X proceso es uno, y yo siempre digo, bueno, no sabemos cuál era el objetivo. Si digamos, ¿cómo evaluamos nosotros el resultado de un proceso, de una relación, de una negociación? Depende de también las expectativas previas de cada uno, ¿no? Por eso es bueno también conocer el por qué uno se mete en una situación de la cual después por ahí le resulta difícil salir. Y encontrar la razón en tanta emoción. Yo no sé si a ustedes les pasa, seguramente les habrá pasado. Nosotros nos encontramos con situaciones donde la gente expresa una situación con una emoción y hay como un desfasaje entre el contenido, el motivo por el cual la gente está sumamente enojada. Nosotros lo llamamos a eso una emoción prestada e indagamos, a veces lo decimos, lo explicitamos, che, mira, me parece que hay una intensidad emocional que no tiene que ver con esto que estás contando. ¿De dónde puede venir? Entonces ayudamos a la gente a que pueda reflexionar y a pensar, y en general aparece otro motivo, digamos, aparece la fuente de esa emoción, ¿no? Y esto es bueno, para nosotros es bueno, primero porque nos permite trabajar en el lugar o desde el lugar o en el momento o en la circunstancia donde esa emoción aparece, y no fuera, sino estamos, como decir, bueno, hay un problema en el suelo y estamos trabajando arriba de la mesa. Va a ser muy difícil que lo podamos resolver de esa manera. Bueno, acá empezamos a ver, a visualizar lo que ya anunciamos que es el conflicto como proceso. ¿Cómo empieza algo? Tenemos, bueno, está hecho en letras blancas, no sé si se alcanza a ver. Hay un problemita, X, que uno lo deja pasar porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no era el momento, porque... Y ese problemita se convierte en un problema. Otra vez lo mismo. Sí, vale la pena, no vale, bueno, tenemos un problemón y si lo dejamos pasar, dejamos avanzar el tiempo, tenemos una situación conflictiva. Recuerdo hace unos años una alumna, estábamos en un curso presencial, mucho antes de la pandemia, cuando hacíamos un curso de psicología organizacional, en el capítulo de conflictos, cuenta, trabajaba en una empresa en el área de recursos humanos, y dice, y comenta, no es que hace una consulta, una semiconsulta, comenta un problema muy serio que tenía con la jefa. Entonces, yo le pregunto, le digo, escúchame una cosa, ¿cómo llegaste a esa situación? ¿Cómo fue el camino? Bueno, dice, lo que pasa es que ya había problemas, pero yo quería evitar conflictos.
Y a mí me quedó grabado esta idea, pues yo le dije, la verdad que te salió mal el negocio, porque vos querías evitar conflictos y ahora estás con un conflicto enorme y no sabés cómo salir de él, ¿no? Pero esto es muy común. Mucha gente, para evitar un conflicto, pasa por alto algunas cuestiones que después facilitan que se instale un conflicto mucho más complejo, mucho más costoso de resolver, que lleva más tiempo, que genera más dolor, que genera más emociones negativas. Y entonces nosotros promovemos y fomentamos siempre, agarremos los problemas cuando son chiquitos, no los dejemos crecer. Porque en estos, nosotros hicimos cuatro momentos, ¿no? Digamos, hay una historia previa, como yo dije, no es que uno se levanta en la mañana y se encuentra con el conflicto, y después sigue, hay situaciones, es un proceso, digamos, y nosotros lo que vivimos es una parte, un momento, pero insisto, es una foto, no es la película, y nosotros nos conviene, cuando podemos visualizar, nos permite... ver la película nos permite comprender la complejidad de la situación, es a lo que llamamos proceso. Y las situaciones conflictivas no nos llegan, las hacemos nosotros. Los conflictos no son un accidente que nos sucedió. Nosotros somos parte, somos protagonistas, son obra nuestra. Nosotros somos responsables. Ahora vamos a ver, perdón, acá estamos en pleno invierno y la garganta a veces no responde como corresponde. Ahora vamos a ver cómo es esta línea de proceso y cómo es en qué tenemos que ver. Cuando nosotros decimos son obra nuestra, es que nosotros funcionamos y actuamos en la vida. Y toda acción implica consecuencias. No es que a veces la gente no se da cuenta y dice, ¡ah, qué sorpresa! Recuerdo un caso también que relata un gerente, no sé, creo que era un gerente general, bueno, la hago corta. El tipo descubre, estamos hablando de años que un empleado se quedaba después de hora para usar la computadora de la empresa, la conexión a internet, para ver, ya en esa época de ¿cómo se llama? Material pornográfico. ¿Y qué hace este hombre? Lo denuncia y lo explica públicamente, o sea, arma una reunión no sé, en un patio, y cuenta la historia, y lo manda al frente a este hombre. Porque lo que él me consultaba en el curso era, mirá lo que es la gente, que yo me hice, o sea, este hombre le hizo una demanda laboral. Y le digo, claro, escúchame, le digo, vos lo humillaste delante de todo el mundo. ¿Y vos qué creías? ¿Que el tipo se iba a quedar en el molde? Lo humillás y se la iba a tomar con agua, que no le iba a pasar nada. Hay mucha gente que no se da cuenta, o no cree, o no piensa que lo que hace trae consecuencias. Y nosotros decimos, ojo, que todo lo que uno hace trae consecuencias. Lo que nosotros con Sofía estamos haciendo en este webinar, obviamente va a traer consecuencias, no sé, buenas, malas, lo que sea, pero seguro que trae consecuencias. Es nuestra aspiración. Ninguno de los que está participando en este webinar va a salir diferente de cómo entró, porque está escuchando, está recibiendo información, nos está viendo, y obviamente esto trae consecuencias. Y un caballito de batalla nuestro, ¿no? El conflicto no surge de la nada, ningún problema nace grande. Mire, cualquier problema internacional, personal, conyugal, empresario, organizacional, cualquier tipo de problema que ustedes quieran ver, revisar, repasar históricamente, que es un grave problema, nace chiquito.
ningún problema nace grande. Y ahí es donde nosotros sugerimos siempre que actuemos, cuando son chiquitos, cuando el problema es chico, cuando es accesible, cuando está al alcance de la mano. No es que después no se pueden resolver, nosotros hemos trabajado en situaciones muy serias, muy duras, pero cuesta, es emocionalmente mucho más costoso, económicamente más costoso, la energía que requiere es mucho mayor, el tiempo que lleva también es mucho mayor. Recuerdo a un terapeuta familiar, un americano, que en una primera consulta en la familia dice, y doctor, dice, ¿y cuánto cree que va a durar el tratamiento? Y él dice, mire, depende de cómo haya sido su historia, qué sé yo, ¿no? Digamos, si es una historia muy conflictiva va a llevar más tiempo, si es una historia menos conflictiva va a llevar menos tiempo. Esto es lo que yo les decía, vamos, de cómo Edu, visualizar. Sí. disculpa, media hora. Vamos, vamos Metamos bien. de pata porque no llegamos al final. Bueno, dale, ahí vamos. Esto es lo que yo decía antes, de tener un aspecto visual de las situaciones conflictivas como proceso. Acá tenemos un episodio que genera reacciones. Acá dice reacciones del otro, ¿no? Pensamientos, sentimientos, intenciones, comportamientos. Finalmente el otro actúa y vuelve sobre uno. Y ahí tenemos esto es, digamos, arbitrario, ¿no? Un episodio 2, porque el episodio 1 viene de algún lado también, como este episodio 2 que viene del episodio 1, ¿no? Y así seguimos en esta secuencia, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, episodio 3, hay un episodio 4, seguro. Después va a haber un 5, pero venimos, este 1, ¿fue el 1 o será el sexto de otro? ¿Ah? Digamos, siempre esto, tomen nota de esto es muy importante, métaselo en la cabeza. Toda situación conflictiva es parte de un proceso mucho más amplio de ese momento. Nosotros podemos estar en cualquiera de estos puntos, ¿no? y verlo desde ahí. Fantástico. Pero tenemos que saber que está todo lo otro, digamos, todo ese circuito, ¿no? de conflicto como proceso. Ahí estamos. ¿Qué tipos de conflicto encontramos? Tenemos conflictos intrapersonales. Todos sabemos cuando nos rompemos el coco que no sabemos qué hacer, los dilemas, los diálogos internos que uno tiene consigo mismo o con una parte de uno que piensa una cosa, la parte, bueno, son conflictos intrapersonales. Los conflictos interpersonales es entre personas, obviamente, intragrupal, en un grupo, intergrupal, un grupo, un área, supongamos el área de recursos humanos con el área de finanzas, típico, ¿no? Y tenemos conflictos interorganizacionales, ¿no? O sea, una organización X, una empresa con otra empresa, ¿no? Igual cuando yo hablo de empresas estoy hablando de personas. Los que intervienen son personas con nombre y apellido de carne y hueso, pero están en representación de, no están en un compromiso de orden personal, si bien lo que pasa en su empresa los afecta personalmente, pero básicamente afecta a la empresa, ¿no? Son empresas, ¿no? Entonces, digamos, los conflictos interpersonales en general comienzan con, ahora vamos a ver con un poquito más de detalle, con gritos, insultos, descalificaciones, cargadas, tomadura de pelo, malos tratos, eh, ignorar, ¿no? No dar tareas pesadas, no prestar, no facilitar fotocopia, no prestar un lápiz. Che, ¿tenés una goma? No, no tengo. Che, llegaste tarde. Llamados de atención. Los intragrupales y los intergrupales son conflictos, lo que llamamos conflictos organizacionales, que tiene que ver con algo que ya vimos: promesas incumplidas, demandas insatisfechas, violación de los contratos psicológicos. Ahora nos vamos a referir con un poquito más de detalle los contratos psicológicos. Acá, digamos, raíces de los conflictos.
Miren, yo les digo una cosa, la gente se pelea, entra en conflictos por pocas cosas. Bienes es todo lo que representa una ganancia material. ¿Eh? Un objeto, quiero esto, quiero la lapicera, no la quiero, te la doy, te la... principios, que son valores y creencias intangibles. Por ejemplo, las creencias religiosas. Nosotros en el mundo hoy día estamos expuestos a infinidad de situaciones conflictivas y muy violentas por cuestiones de creencias, de fe religiosa, pero no solamente, digamos, son cuestiones religiosas. A veces, por ejemplo, en la Argentina se debatió hace unos años el tema del aborto, si, digamos, como situación conflictiva en bandos, ¿no? Digamos, los que consideran que el feto es un ser vivo desde su concepción, los que no, en fin, y eso son cuestiones de principios. Por territorio, es el espacio, la sensación de invasión, puede ser real o como una sensación de, ahora lo vamos a ver, y las relaciones, ¿no? Son los contratos psicológicos. El contrato psicológico es quién sos vos para mí y quién soy yo para vos. Y después ahí vienen las sorpresas. Yo creí que yo era para vos esto, ahora descubro que yo no era esto, era otro, ¿no? ¿En qué se manifiesta? ¿No? Digamos, los bienes pueden ser de los chicos desde un juguete en una guardería, como derechos de explotación de un subsuelo, dinero o algo equivalente, ¿no? Algo que tenga valor, recursos, ¿no? Disponer de muebles, de autos, de propiedades, de tierra propiamente dicha. Los principios son estilos de vida, ideas políticas, valores morales, reputaciones personales, proyectos de trabajo, creencias, alguna situación que pone en riesgo el prestigio o la reputación de un profesional, ¿no? Hoy día, lamentablemente, parte del uso de las redes sociales tiene mucho que ver con esto, en el sentido de se puede manchar la reputación y la honorabilidad de cualquier persona sin ninguna consecuencia, digamos. Se viraliza una opinión contraria, y son situaciones muy complicadas, ¿no? Territorio, ¿no? En sentido literal y psicológico. De pronto, el lugar de uno, en donde uno está sentado, es lo que uno siente como territorio propio. De pronto, el automóvil es una extensión del territorio propio. A uno le rozan el auto y sale, viste, como si te hubieran mojado la oreja, ¿no? Tema de los roles, digamos, de los nuevos en un lugar, entran, ocupan un espacio, están ocupando un escritorio, usar una computadora. No es solamente el territorio que lo es, digamos, hoy día las guerras ya no pasan como en el medioevo, el poder no pasa tanto por la cantidad de tierra que se posee, sino hoy día el poder pasa por la información, el manejo de la información, y no tanto por el territorio. No hay, salvo unas excepciones que lamentablemente son contemporáneas, prácticamente han desaparecido las guerras por ocupar espacio y tierra y territorio del otro. Pero en las empresas sí sucede cuando entra gente nueva, cuando hay una redistribución, una reestructuración, cuando hay la absorción de una empresa por otra empresa. Están ellos y nosotros, los que antes estábamos acá, cómo están ocupando ese espacio. Bueno, todas estas cosas son fuente de conflicto. En las relaciones, bueno, son los roles, eso de quién soy yo para vos, quién sos vos para mí, estafas morales, cambios en las expectativas. Yo una vez me pasó, yo tuve un problema en una facultad yo era profesor adjunto, de una materia y estaba titular, y tuvimos un desencuentro,
y yo le decía, ¿sabés qué pasa? No me acuerdo el nombre ahora. Le digo, yo creí que vos eras como yo y vos creías que yo era como vos, ¿no? Sentando precedente como que yo era el bueno y él era el malo, ¿no? Entonces yo creí que él era bueno como yo, pero resultó ser malo y él creía que yo era malo como él. Entonces que lo que yo estaba haciendo era para jugarle una mala pasada y estaba absolutamente fuera de toda lógica y de mi intención hacerlo. Como dice por acá al final, el otro no es quien uno creía que era, ¿no? Y también tiene que ver con información de políticas de la empresa. Vas a comunicar algo, tener la idea de dar un basamento. ¿Por qué estás comunicando eso? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Pero básicamente tomen nota de esto, la gente entra en conflicto por pocas cosas, bienes materiales, por principios, creencias, por una cuestión territorial o por una dificultad o una confrontación en los vínculos, en las relaciones. Yo les hablaba de que había señales previas a situaciones conflictivas, palabras dichas como al pasar, que caen mal o son malinterpretadas, acuerdos que no se cumplen, olvidos, descalificaciones, en fin, esto lo van a tener maltratos o lo que algunos sienten como maltrato. Dicen, me está maltratando. No, yo no te estoy maltratando. Bueno, pero yo lo vivo como maltrato. Puede ser, ¿por qué no? Cuando hay errores en la gestión para los cuales rápidamente se definen culpables, lo sean o no, que es fácil, es bárbaro, es genial. Encontrar rápidamente culpables es una maravilla. No funciona, es disfuncional, es ineficiente, pero es muy lindo señalar culpables. Bueno, muchas de estas señales se pasan por alto, como la chica, la alumna mía, para no entrar en conflictos, dejemos pasar por alto esto. Bueno, ojo con las señales, tomen nota. Hay señales previas que nos anuncian que si no las tomamos en cuenta, vamos a encontrarnos en situaciones conflictivas. Bueno, en las negociaciones, digamos, hay la clásica ganar, perder, ganar, que es lo que se da en ciertas situaciones. Esto no es un juicio de valor. Cuando uno que yo compra un objeto o vende un auto o cualquier tipo de objeto, una propiedad, ¿no? El que paga menos, el otro percibe menos. Si paga más, el otro percibe más. Digamos, hay uno que gana, uno que pierde. Si la ecuación es eso, ¿no? Digamos, si pago 10 y el otro quería 12, yo estoy ganando 2, el otro está perdiendo 2. Eso es ganar, perder, que son las negociaciones clásicas. Después está la de perder. No hago ninguna operación, no cierro nada y perdemos. Yo recuerdo de infancia, cuando yo era muy chico, me acuerdo de haber leído en el diario, acá en la Argentina, hay una zona en la provincia de Buenos Aires que es conocida, que es una zona papera, digamos, de producción de papas, ¿no? En la zona de Balcarce, y me acuerdo de haber leído una noticia en el diario donde los productores estaban quemando toda la producción de papas porque no estaban de acuerdo en ese momento, como en tantos otros en la Argentina, el Estado era el que fijaba el precio, entonces como decían que con eso no pagaban, no sostenían ni siquiera los gastos de producción, directamente quemaron o sea, hubo una época que no había papas. ¿Por qué? Porque el Estado no aflojó, los productores tampoco, perdimos todo, o sea, perdió a la ciudadanía, digamos, nos quedamos sin papa. Después está la de ganar, no me importa de qué manera gano, ¿no? Yo, mi objetivo es chao, gano y hago todo lo posible para ganar, sin importarme las consecuencias. Después está lo que yo les decía, la ecuación más actual, más moderna, digamos, ¿no? Que es llamada la win-win, ganar-ganar, donde se resuelve una situación conflictiva con un beneficio para todos los participantes. Después está otra que es una posición filosófica, ¿no? Vamos, o hacemos una cosa donde todos nos beneficiamos o yo directamente no participo. No entro en trato. Y les digo esto,
Por ejemplo, voy a dar un ejemplo doméstico, que es bastante común. En el momento conflictivo, en pleno proceso emocional, donde uno tiene ganas de cortarla y decir, bueno, terminemos con esto, bueno, cede, después eso se vuelve en contra, ¿no? Porque cuando uno cede, después aparece el tema de no se termina el conflicto, no se termina. Por eso decimos, bueno, ojo con el que acepta que el otro ceda todo, porque después se le viene en contra si uno se queda con todo, ¿no? Entonces, si no, flaco, espera, escúchame, repartamos, hagamos una cosa equitativa o recíproca, vos llevate esto, yo me llevo esto, porque después les puedo asegurar, tome nota, cuando el otro cede y no es una ecuación ganar-ganar, vuelve más tarde, más temprano, vuelve la situación conflictiva y no se termina más. Y después está la otra, ¿no? Que es no estar de acuerdo, no ponerse de acuerdo, que es levantarse e irse sin cerrar la negociación. Es la única alternativa en que uno no necesita al otro para tomar la decisión. Yo en cualquier situación conflictiva me retiro, no necesito preguntarle al otro, che, ¿me puedo ir? No, directamente me voy. A veces me consultan algunas personas, a veces a nivel personal, me dicen, ¿qué haces cuando una persona te trata mal, te basurea, te hace bien? Digo, yo me abro, chao, ¿viste? No la sigo, ni le pregunto por qué me trata mal, no me interesa. A mí no me interesa estar en una relación donde yo no le intereso al otro. Me voy, me abro, ¿no? Entonces, en muchas situaciones conflictivas, eh, hay veces que la estructura de una organización, cuando uno está en relación de dependencia, no permite este tipo de decisiones porque uno sigue perteneciendo a la empresa, sigue perteneciendo a la organización, entonces hay que encontrar otra manera. Pero lo que no quiero hacer es dejar de mostrar que existe la alternativa de que uno puede retirarse de una negociación, retirarse de una situación conflictiva sin resolverla, pero que no le afecte a uno y uno se corre y se va, ya no cuenten conmigo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos básicamente en herramientas tres elementos. Uno es la comunicación. Es necesario desmentir los rumores, no hacerlo los alimenta. Esta fórmula, R es rumor, I es importancia y la A es ambigüedad. Cuando un tema es importante y está presentado de forma ambigua, aumenta la posibilidad de un rumor. Si el tema no es importante, el rumor se disuelve solo. Y si hay una comunicación clara, o sea, la ambigüedad se reduce, el rumor también se disuelve. Entonces, hay que estar atento a la importancia de la información y a la ambigüedad con la que se transmite. Nosotros no acostumbramos a dar consignas negativas, pero vamos a traicionarnos a nosotros mismos. No comunicar decisiones empresariales hasta que éstas sean firmes y meditadas. A lo mejor vamos a hacer esto, quizás hagamos esto otro, que eso, por un lado, alimenta el rumor y por otro lado deja en una situación incierta e indefinida a lo que escuchan, a los que están, no saben a qué atenerse. Cualquier empleado, desde más arriba hasta el cadete, hasta el personal, digamos, no puede enterarse de asuntos que tienen que ver con él por terceras personas. Su encargado, su referente, tiene que hacerse cargo, calzarse los pantalones y enfrentar la situación y decir, fulano, tal cosa. Es de muy mal gusto, estéticamente, que alguien se entere por un tercero de que hay una situación con él. Es muy feo, genera mucha desconfianza, desmotiva al resto, porque no solamente pasa con él, sino que están todos los demás mirando qué es lo que está pasando con esa persona. Los asuntos individuales deben ser comunicados en privado y
va ligado a esto, se elogia en público, se critica en privado. No como hizo ese alumno mío que deschavó al tipo que miraba la computadora fuera de su salario de trabajo. Por supuesto, después se ligó la demanda laboral y se quejaba, decía, mirá vos la gente lo que hace. Se elogia en público, se critica en privado. Y después lo que alimenta una buena comunicación es escuchar, escuchar, escuchar. No hay tutía con esto. Las personas que más influencia tienen en cualquier tipo de organización son las personas que escuchan y que saben escuchar. Las personas que escuchan después son las más escuchadas, pero nadie te va a escuchar si vos no escuchas primero. Si vos sabés escuchar, te van a escuchar. Tomen nota de esto. Si querés que te escuchen, escuchá. Si no, no te van a escuchar. Hablamos de la comunicación. Ahora hablemos de la organización. ¿Cómo es una organización eficiente? Reglas claras. Las tareas tienen que ser asignadas correctamente y evitar que sean duplicadas. Definir competencias y responsabilidades de cada tarea y de cada función. Hay definición de funciones, definición de tareas y definición de personas. Tiene que ser claro. Nosotros vemos muchas veces en organizaciones que cuando preguntamos a cargo de quién está, todo queda bueno, a veces uno, a veces otro. Bueno, eso genera una organización ineficiente, y una organización ineficiente es fuente de conflicto. Lo mismo, digamos, estamos en la misma línea de fijar objetivos claros, realistas, medibles. Mantener informado al equipo de los avances y logros es muy importante. No importa si es un logro chiquito, un logro grande, no todos los grandes logros son una sumatoria, igual que como el conflicto como proceso. El logro también es un proceso, ¿no? Entonces es bueno ir viendo, vamos bien, avanzamos 2 pasos, nos faltan otros, ¿no? Tengo una clienta que le digo, mira, que tiene que hacer un camino, le dije, bueno, generé la fantasía, la metáfora de un camino con adoquines. Dije, bueno, ya pusiste una piedra más en el camino. ¿Te falta? Te falta, pero sí, ya hay una piedra, ya hay un adoquín más en el camino. Y después vas a poner otro adoquín. Y así vas haciendo el camino. Esto es muy importante. Cada persona que trabaja en la empresa tiene que saber a quién cuál es su referente, a quién acude ante cualquier circunstancia. Cuando esto no está claro, es fuente de conflicto. Porque uno le va a decir una cosa, el otro, no, pero él me dijo, no importa lo que te dijo, ¿no? Muchas veces es que el empleado no da bola, es cierto, pero muchas veces es que desde la misma organización no se define así, mira, cualquier conveniente que vos tenés, dirigiste a esta persona, punto. Tenemos comunicación, organización y las actitudes personales. Como yo les dije antes, toda conducta, toda actitud genera consecuencias. Entonces hay que ser muy responsable en las actitudes, porque uno tiene que saber que lo que hace, lo que dice, trae consecuencias y después no puede sorprenderse de, oh, mira lo que pasó. Respeto por el otro. No hay tutía. ¿Vos querés que te respeten? Respetá. Si vos no respetás, no te van a respetar. Es como con la escucha. En una empresa puede haber distintas responsabilidades, distintas funciones, distintos puestos, distintas categorías. Todos somos humanos. Todos somos personas. Entonces, mínimamente, por el solo hecho de ser persona, merece respeto, no importa cuál es la posición que ocupe en la empresa. El buen trato va desde pedir las cosas por favor, saludar, buen día, buenas tardes, despedirse, llegar, convidar, compartir, ofrecer ayuda, preguntar si necesita ayuda. Es un buen trato. Eso genera buen clima de trabajo, genera organizaciones eficientes, disminuye la posibilidad de conflicto. Mantener la calma. Hoy, hace un rato, pensando en este webinar, busqué en la web el origen del concepto del cuarto intermedio.
¿no? Hay veces que se hacen discusiones muy acaloradas, muy intensas, sí, gente muy intensa. Hagamos una pausa. En el fútbol sería, ¿no?, que el 5 pare la pelota en la mitad de la cancha y mire. Hay que tomarse un tiempo, ¿no? Separarse de la situación, tomar un poco de aire y volver. Bueno, y escuchar, y escuchar, y escuchar. Reconocer y ejercitar la asertividad. Uno tiene que ser muy claro en los mensajes que manda y tener una buena gestión de su inteligencia emocional. Es como las secretarias de los gerentes saben cuando uno va y dice, mira, hoy no es un buen momento para que le plantees esto, vení mañana, porque hoy no está. Bueno, eso es manejar y gestionar la inteligencia emocional. Me gustaría agregar en ese punto que si bien en el próximo webinar, que es de comunicación, vamos a estar desarrollando mucho más estas habilidades, es para las que no puedan estar, sí aclarar que cuando hablamos de inteligencia emocional no solamente es mejorar mis habilidades para con el otro, sino para conmigo, ¿sí? Y antes de gestionar un conflicto o entrar a una negociación, tengo que primero tener identificadas qué emociones a mí se me están generando en el momento y cómo las puedo, por un lado, reconocer, enfrentar y gestionar para que no estén involucradas. Por ejemplo, si yo soy un gerente y viene un colaborador que yo ya lo tengo entre ceja y ceja, es muy probable que lo que me diga, por más que sea algo positivo, yo lo voy a interpretar de una manera negativa. ¿Por qué? Porque mi emoción me está poniendo un velo de interpretación, un sesgo sobre esa persona. Y también al momento de las negociaciones hay que evitar los sesgos, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy y digo, no, siempre él es un ventajero, él nunca quiere perder, él siempre quiere tal cosa. Cuando yo entro en esos absolutismos, estoy seguramente no viendo de una manera objetiva la situación de la negociación o del conflicto. Entonces, ahí estaría bueno que nosotros podamos hacer un ejercicio en el cual nos sacamos, ¿sí?, un poco ese peso emocional propio para poder afrontar la situación de una manera un poco más objetiva y también llegar a una solución. Así es. Nadie lo pudo haber dicho mejor, Sofi. Gracias. Tome nota de lo siguiente. Voy a ir rapidito por el tiempo. Es muy importante porque es una fuente inagotable de conflictos no tener en cuenta que hay distintos puntos de vista sobre lo mismo. Les voy a dar 2 ejemplos nomás. Hay otro que lo voy a pasar por alto. Fíjense esto, ¿no? Si hay el punto de vista del observador, si yo estoy parado acá, mirando para allá, lo que yo voy a ver reflejado en la otra pared es una figura rectangular. Y es verdad, es verdadera, estoy respondiendo legítimamente a lo que yo estoy viendo. Ahora, si yo estoy parado aquí, de este lado, lo que yo voy a ver reflejado en la pared es una figura, una circunferencia, y también voy a estar en lo cierto. Entonces, depende, digamos, lo que es verdadero o no es verdadero, depende del punto de vista del observador. Esto es una imagen, pero esto lo podemos ver en un proyecto, en una reunión, en un discurso, en una observación. Digamos, observación me refiero a uno está mirando algo. Hay puntos de vista y son legítimos los puntos de vista porque son de uno. Obviamente tiene que ver con la historia, con el contexto, con las expectativas, ¿no? Digamos, el punto de vista no es un ojo de vidrio o un ojo biónico que mira solamente. No, es biológico, es humano. Pero tomen nota de esto. La diferencia en los puntos de vista no tener en cuenta que hay puntos de vista diferentes es una fuente inagotable de conflictos. Y le digo esto, el cerebro humano es muy engañable, ¿no? Por supuesto por los puntos de vista, por la diferencia de los puntos de vista. Yo doy como ejemplo el cine es casi una estafa, digamos, uno va al cine, que es imágenes que van transcurriendo con diálogos, con actores, es todo ficción. Ahora,
las emociones que uno siente son legítimas y son verdaderas, son reales. Uno se entristece, llora, se ríe, sufre, toma partido, quiere que pase tal cosa. Todo eso pasa de verdad, nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo. ¿Frente a qué? A nada, se apagan las luces y se acabó. Y a uno le queda todo eso, ¿no? Eso es lo que nos acciona el cerebro. Y fíjense esto no lo voy a pasar, no, entonces, a ver, estoy en orden. No, no quiero esto. Acá sí. Vean esto. La pregunta es, ¿para qué lado va el tren? ¿Entra al túnel o sale del túnel? Si ustedes quieren con su cerebro y su visión, van a ver que el tren entra al túnel. Y si quieren, van a poder hacer ver que el tren sale del túnel. Se los paso de nuevo para que lo vean. Presten atención. Miren para un lado y miren para el otro. Esta es una de las imágenes de los videos que más me gustan porque es clarísimo, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de usar nuestro cerebro, pero a lo que voy, a lo que me importa con esto, es que es el de los puntos de vista. Uno puede Y estar creo que viendo... ese lo usamos, pero no falta en ninguna de nuestras charlas. Edu, te No. quería avisar que ya estamos en tiempo. Bueno, listo. Espera que falta un poquito. No me responde quiero salir de acá, ¿dónde estoy? Ta, ta, pa, 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 pa. Pi, 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 pi. Estoy apretando el mouse y no sé por qué no puedo salir de esta diapositiva que quiero salir. Probá apretando Escape y pasándola. Pues si apretás clic de vuelta se va a volver a reproducir. Entonces vamos a ir acá, así. Bueno, Perfecto, ahí se ve bien. algunos procedimientos. Y después hay algunas explicaciones que las voy a pasar por alto por una cuestión de tiempo, pero como herramientas para salir de situaciones conflictivas. Separar los problemas de las personas. Les voy a contar una cuestión con un cliente, me acuerdo. Él era empleado de una empresa de la cual el tío era el dueño. Y me estaba planteando un tema y me dice, porque el tío, no sé cuál, el tío, digo, no, espera un momentito. Si vos hablas de tío, estás hablando de una persona, estás hablando de tu familia, estás hablando, y ahí entran a componentes emocionales muy importantes. Háblame del dueño de la empresa. Entonces, al hablar del dueño de la empresa, me está hablando del problema, y si me hablas del tío, me está hablando de la persona. Nosotros proponemos separar los problemas de las personas. Concentrarse en los intereses. Ahora, este punto sí lo vamos a ver con un poco más de detalle. Inventar opciones y crear alternativas y utilizar criterios objetivos. Vean esto. Si pueden, tienen ahí a mano hacer estos 9 puntos en un papel. La consigna es que tienen que, con 4 líneas rectas, tienen que juntar los 9 puntos sin que la línea pase por encima vuelva a pasar por alguno de los puntos. Yo se la voy a hacer corta para no hacerla demasiado larga. Es probable que muchos hayan intentado hacer este tipo de solución, otros han buscado este otro tipo de solución, y la solución de este ejercicio es esta. Trazamos una primera línea, una segunda línea, una tercera línea y una cuarta línea.
tenemos los 9 puntos unidos por las 4 líneas y ninguna de las líneas pasa 2 veces por el mismo círculo. Y me van a decir, sí, pero eso era un cuadrado. Bueno, no, en la visión inicial. Entonces yo digo, no hay ningún cuadrado, no había ningún cuadrado. El cuadrado está en la cabeza, en la mentalidad, pero en el dibujo no hay ningún cuadrado, es una visión. Entonces, muchas veces, en muchas situaciones que nosotros las vivimos conflictivas, es porque estamos, y no tenemos salida, porque estamos entrampados y encerrados en un cuadrado. Entonces, la consigna que siempre damos es, guarda, que el cuadrado está en la cabeza de uno, no está ahí. Entonces, hay que salir de la trampa del cuadrado. Algunos llaman salir de la caja, salir del círculo, salir del cuadrado, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado de, a veces uno se encierra mentalmente en una serie de soluciones y que nunca le encuentra salida porque está metido y encerrado adentro del cuadrado. Separar los problemas de las personas, ¿no? Es un viejo dilema, ser un negociador duro o blando. Duro con el problema, blando con la persona. No mezclemos las cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero te trato bien. Te trato bien, aunque no me importa, no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Esto, bueno, no puedo volver para atrás. Sí, puedo volver para atrás. Acá. Disculpen esta. En una posición es cuando uno dice, yo quiero esto, mi posición es esta. Los intereses es qué es lo que está en el trasfondo de ese yo quiero esto, de esa posición. Entonces, los intereses es ¿por qué quiero lo que quiero? Y digo lo que digo y reclamo lo que reclamo. Que tiene que ver con esto que dice acá, qué es lo que deseamos. Y las posiciones es lo que afirmamos, quiero o no quiero. Entonces, yo les digo esto, los intereses más poderosos son las necesidades básicas, tienen que comer, el confort, hogar, defenderse del frío, del calor, etc. Ahora, detrás de posiciones opuestas e intransigentes, hay intereses que pueden ser compartidos y compatibles. Cada parte tiene intereses múltiples, entonces hay que evaluar bien qué intereses están en juego. Recuerdo con un cliente que tenían que tomar a un gerente y estaban discutiendo el tema del salario, del sueldo, no se ponían de acuerdo. Entonces le digo, contame un poco más del candidato. Y yo me doy cuenta que para esta persona era muy importante, tenía hijos chicos. Entonces le propuse al cliente, escúchame, hacer una propuesta, a lo mejor con el sueldo un poco menos, pero hacer una propuesta donde contemplás algún tipo de garantía o de seguridad para con los hijos, por ejemplo, una parte de la cuota del colegio de los chicos, el seguro de salud que incluye hasta generar un aporte por un fideicomiso para garantizar, digamos, encontrar una fórmula, efectivamente fue así porque en la pelea por el sueldo, el yo quiero, el interés estaba en la importancia que tenía para este hombre sus hijos, ¿no? Entonces al detectar eso y ofrecerle una garantía, un cierto respaldo y seguridad para con sus hijos, el quiero del sueldo le bajó de sus pretensiones. ¿Por qué? Por tener en cuenta los intereses, además, más allá de la posición. Bueno, esto lo van a tener en el video, así que lo paso por alto. Son ejemplos de lo mismo. Inventar opciones. En una relación comercial, el problema del otro no es solamente del otro, es mutuo, es recíproco. Entonces, lo que nosotros siempre sugerimos, inventar todo tipo de alternativas sin la obligación de tener que elegir una de ellas. Es lo que en el moderno se llama brainstorming. La tormenta de ideas. Tenemos ideas, después vemos qué hacemos con eso, ¿no? A veces no es ninguna de todas esas, pero alguna de esas dispara una opción.
¿no? Y utilizar criterios objetivos cuando hay una situación conflictiva. Puede ser el valor del mercado, precedentes en casos similares, opiniones de profesionales, las tradiciones, cómo se estila hacer cierta reciprocidad. Mirá, vos me das esto, yo te ofrezco esto, ¿no? Criterios objetivos. ¿Para qué nos vamos a andar peleando en lo que yo pienso? Mira, acá salió esto, dice, mira, es lo que uno hoy día con el asunto del mercado libre hace, ¿no? Con el precio de alguna cosa, mira, el mercado libre está tanto, ¿no? Y parece que el mercado libre es la que establece el valor de las cosas. Pero no, digamos, no necesariamente, ¿no? Antes del mercado libre también había valores, no se fijaba, bueno, cuánto vale tal cosa, cuál es el sueldo promedio de una persona en tal cargo, en tal puesto, digamos, cómo otra gente ha resuelto estos temas. Entonces, utilizar criterios objetivos en el sentido de no está en juego lo que yo quiero y lo que a mí solamente lo que yo quiero y lo que a mí me interesa y estoy encaprichado con esto. Mira, flaco, hay todas estas variables. ¿Cómo se previene? Con el ejemplo y con la educación. No hay tutía. Digamos, si uno quiere que se hagan las cosas de cierta manera, uno es el que las tiene que hacer, ¿no? Todos los que gestionan, son dueños, CEOs, encargados, gerentes, jefes, lo que sea, ¿no? Son siempre ejemplo. El de abajo está mirando lo que hace el de arriba y lo que hace el de arriba van a repetirlo. Si el de arriba es chorro, el de abajo chorro. No hay tutía. Si el de arriba es bueno, el de abajo no siempre es bueno, pero es más fácil que sea bueno. Y la educación, aunque parezca mentira, en las empresas y en las situaciones de conflicto se educa, promover, fomentar y educar las buenas relaciones, generar espacios para tratar controversias cuando todavía son pequeñas, como yo le dije. Guarda que los problemas nacen chicos, ningún problema nace grande. Eso es educar a los demás, a uno mismo y a los demás. Bien, recomendaciones finales. Buena comunicación interna. Definir reglas de juego claras. Que haya responsables. ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién está a cargo de? Mantener la calma y el buen trato. Si uno está muy enojado, muy disgustado, flaco, William y Uri Fisher dicen, salí al balcón, pará 10 minutos, tomate 10 minutos, respirá y volvé. Separar a las personas de los problemas, evitar ataques personales. Hay que ser duro con el problema, blando con las personas. Darse cuenta de que hay más de un punto de vista. El punto de vista de uno no es el único que hay. El del otro puede ser diferente y tan legítimo como el nuestro. Actuar a tiempo, insisto, ningún problema nace grande. Los conflictos existen y van a existir, no se asusten por eso, y gracias a Dios que van a existir porque nosotros trabajamos de ayudar a la gente a resolver sus conflictos. Bueno, hasta acá llegamos. Cumplí, Sofi, con el horario más o menos, ¿no? Y medio. Nos pasamos un par de minutos, me parece. Bueno. Ahí igual Daniel nos va a decir. Es un éxito total, yo suelo pasarme mucho más tiempo. Bueno, acá estamos, Daniel, para responder inquietudes, preguntas, comentarios o anécdotas que nos quieran contar. Ok, no, nada, perfecto, no os preocupéis por el tiempo, porque ahora como luego mucha gente lo ve grabado y lo echan a la inteligencia artificial y ya da igual el tiempo que sea. Chatean un poco y le hacen un resumen y un mapa mental en un momento, así que no os preocupéis. Bueno, el 22 de julio tenemos otro webinar sobre inteligencia artificial y las personas, a los cuales están invitados, por supuesto, a participar. Una cosa, Eduardo y Sofía, no sé si hemos coordinado en esta serie un webinar sobre negociación, porque no sé si lo podemos hacer ahora no, o lo podemos hacer en septiembre. Lo podemos hacer, nosotros tenemos previsto para el martes 15 sobre comunicación, Vale. al cual están todos invitados, por supuesto. El martes 22 sobre inteligencia artificial y las personas.
Y sí, podemos organizarlo, por supuesto. Nosotros somos especialistas también en el tema de negociación. Porque al Así fin y al que cabo, un poco liando con un poco lo que habéis explicado, me da la sensación de que al final no solo las empresas, sino todo en general se resume, y si no, que se lo pregunten a Trump, todo se reduce a negociar. O sea, negocias eh, con tu jefe, negocias con tu hijo, negocias con tu mujer o con tu marido, lógicamente, negocias con el vecino de al lado. Al final, los conflictos, digamos, se tratan de resolver con negociación. sí, es una de las herramientas más nobles desde chiquitos, digamos, un chico, un bebé seduce a los padres con una sonrisita y lo aprende eso, ¿no? Exacto. La vida es una eterna negociación. Digamos, siempre estamos negociando este, todo, digamos. No, tenés razón, yo te doy la derecha con eso, desde ya. Sí. Yo te digo Nosotros, que yo digo, yo siempre les he dicho a mis hijos que, digamos, te enseñan matemáticas, te enseñan inglés, te enseñan alemán, te enseñan filosofía, que tiene que ver quizá un poco, pero no lo es, pero nunca te enseñan a negociar con nadie. Eso es algo que lamenta- no se enseña, cuando debería de ser una de las lamentable- asignaturas fundamentales del colegio. lamentablemente es así. Nosotros en su momento hemos presentado algunos proyectos de herramientas de negociación en escuelas secundarias destinado a profesores, padres y los alumnos. Nunca nos dieron pelota. Hemos presentado algunos proyectos interesantes, pero no hubo, no captamos el interés. Capaz que no lo planteamos bien, pero vos tenés razón, no son materias que se enseñen. Nosotros no incluimos por una cuestión de tiempo. Hay una serie de herramientas que tienen que ver, algunas con negociaciones, ejercicios prácticos de manejar situaciones conflictivas, bueno, que finalmente son las herramientas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Así que, digamos, cualquiera de los que están participando o van a participar después en el video, cualquier situación de este tipo o de alguno de estos tipos o que le haga pensar que tienen su empresa, por supuesto cuentan con nosotros. Nosotros tenemos las herramientas para trabajar todas y cada una de estas situaciones y en general, la verdad, puede sonar feo, en general somos exitosos, digamos, trabajamos bien, la gente está agradecida, está contenta con nosotros, ¿no? Por eso estamos en el mercado y por eso seguimos adelante, ¿no? Bueno, recordaros que podéis participar directamente, podéis abrir la webcam o el micro y podéis comunicar, es la forma más directa, nunca mejor dicho, de comunicarnos, no, o por el chat, pero siempre es mejor, yo lo prefiero, el que podáis abrir directamente la webcam Sí, y el acá micro, estamos. o el micro, ¿vale? Y comentar, tenemos aquí unos minutos, aprovechar, porque luego cuando veis el vídeo, aunque sea con inteligencia artificial, ya no se puede preguntar y comentar. ¿Eh? Bueno, mientras se van animando, hay otra cosa, pero es que es un tema que es súper interesante. Vosotros en la parte de, por ejemplo, de empresa pública no trabajáis, porque yo creo que entiendo que eso que tiene que ser otro mundo totalmente diferente. Mira, no sé cómo es, bueno, me imagino que en España, por lo que hablamos un rato antes, está parecido. En la Argentina, meterse con el Estado, con empresas públicas, Debe ser es complicado. entrar en un mundo muy complicado, muy complicado. Nosotros afortunadamente tenemos un prestigio de decencia y de honestidad, nunca entramos en ninguna prebenda con nadie, nunca le hemos dado ningún sobre por abajo de la mesa a ningún gerente para que nos contrate. Capaz que hemos perdido a lo mejor trabajo por eso, ¿no? Ahora, en la Argentina, cualquier cosa, aunque quieras vender una caja de fósforos en el Estado, tenés que entrar en alguna cosa que no está en nosotros. Sí hemos recibido consultas, hemos asesorado
a personas que trabajan en instituciones públicas desde ya, haciendo una especie de coacheo personal, de enriquecimiento personal, pero no a nivel institucional, digamos. Nosotros no somos una consultora que es demandada por empresas públicas, se manejan por otros circuitos. No, no creo, digamos, no nos hacemos eco de eso. Lo que no quiere decir que no haya, digamos, que no sepamos o no tengamos herramientas para poder trabajar. Pero ahí aparecen otros aspectos que estás un poco de cuestiones éticas, filosóficas, te diría yo, y morales, que por ahí están un poco fuera de nuestro enfoque, ¿no? Muy bien, bueno, recordaros, tenemos unos minutos hasta y media. Podéis levantar la mano si no sabéis cómo hacerlo o directamente conectar la webcam y el micro, que podéis, ya os he dejado hacerlo, Hay, para eh, participar. eh, yo les tiro al que le tiro un anzuelo a alguno. Este, ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que quiera contar esto de no armar lío, no querer encontrarse en una situación conflictiva por no querer hacer lío antes? ¿Por qué no? Porque para no tener problemas, para no generar conflictos, y de pronto se encuentra con un problemón que no sabe cómo resolver. Seguro que a alguno le pasó. ¿Quiere compartirlo con nosotros? Pues ahí tenéis la posibilidad. Vale. Bueno, pues no veo ninguna mano levantada, no veo micro y webinar conectado. Bueno, pues nada. Bueno, Yo os voy a hacer la última pregunta, dale. si no hay otra, y es, al final, os soléis encontrar habitualmente, pero creo que lo has mencionado a lo largo de la presentación, pero soléis encontraros que como en las películas, al final los factores clave son tan sencillos y tan humanos como, por ejemplo, los factores clave para digamos, los conflictos son tan sencillos como humanos como la envidia o incluso el sexo. Bueno, cuando yo dije en su momento que los seres humanos hoy día seguimos siendo igual que los primitivos, es porque esos sentimientos de la envidia, la competencia, la rivalidad, el amor, la Claro. atracción, son los mismos. Los seres humanos, digamos, hemos mejorado, hemos cambiado, digamos, en lo básico. Y yo suelo decir, todos somos muy modernos, la cultura, pero cuando uno se está por morir llama a la mamá, este, como históricamente fue. Por supuesto, claro, en la base, por eso, como decía Sofía hoy hace un rato, y hablaba y lo describió muy bien lo que es la inteligencia emocional, tiene que ver con eso, ¿no? Que son los sentimientos básicos, ¿no? Siempre están en juego, siempre están en juego, ¿no? Por ahí nosotros no hacemos mucho hincapié, digamos, tanto Sofía, como ya se presentó como psicóloga, como en mi caso, que he sido psicoterapeuta durante muchos años, nos resulta, vislumbramos, vemos esto, pero a veces no nos metemos directamente porque son cosas muy personales, muy íntimas, y no perdemos la vista de que nosotros estamos en una función de ser consultores organizacionales y no consultores personales. Cuando vemos que hay alguna persona con algún tipo de, entre comillas, de desequilibrio, alguna cosa así, si se da la ocasión, sugerimos alguna consulta, recomendamos que revise en lo personal, ¿no? Sin perder nosotros nuestra condición de consultores organizacionales. Nosotros somos contratados por la empresa para resolver problemas de la empresa o por personas para resolver problemas vinculados a las empresas, a la empresa en la que trabaja. Pero no por eso dejamos de ver o de observar ciertas situaciones a las cuales a veces le damos, a veces simplemente nos limitamos a observar y otras veces intervenimos, pero siempre sugiriendo una atención o que le preste atención o mira,
te conviene, te recomendamos, te conviene. Pero sí, siempre aparecen en el, Daniel, yo te diría que son las condiciones básicas de cualquier situación conflictiva, son las emociones de las personas. Sí, sí, claro. Y ahí les puedo recomendar un libro de Rossetti, ¿sí? Que es Emociones y Sentimientos, y tiene esta frase fantástica que es que no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales con la capacidad de razonar, ¿sí? Ahí Absolutamente. muestra claramente la diferencia y por esto también se hace tanto hincapié en lo que son las soft skills para el desarrollo profesional, que es tener una buena gestión de uno para poder gestionar de una manera inteligente, con inteligencia emocional, las problemáticas que se puedan presentar. Porque si yo, a la primera de cambio, que tengo una queja de un colaborador, no sé, tengo un sentimiento de insuficiencia y identifico y creo identificar que yo no soy suficiente, ya si me paro de esa posición, es probable que yo no pueda aportar una solución creativa, una solución positiva, una nueva visión a esa problemática, sino que, es más, lo centro en mí. Y ahí tenemos un montón de líderes, un montón de gerentes, un montón de jefes, con un egocentrismo gigante, digamos, porque creen que todo pasa por ellos o que como ellos sienten, o sea, como ellos sienten, es el mundo en realidad. Y ahí es donde está bueno, digamos, el trabajar sobre esa inteligencia y nada, ese libro lo explica muy bien, es muy claro y es muy, bueno, muy entretenido Eh, para, eh, por lo menos para nosotros. el Rossetti que menciona Sofía, Sofía es el doctor López Rossetti, que desde mi punto de vista, siendo médico, lo reconozco, es, para mi gusto, el mejor divulgador de temas emocionales y de la biología y de la medicina, por lo menos que yo he escuchado, y efectivamente avalo y convalido la recomendación de Sofía. Nosotros lo tenemos muy en cuenta también eso, a López Rossetti. López Rossetti, ok. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Eduardo y Sofía. Bueno, Y nada, os esperamos en el próximo webinar. bueno, Daniel, Nos vemos la próxima semana entonces. gracias a vos y gracias por la confianza que se reitera y se mantiene a través de tantos años que estamos trabajando juntos. Nada, un Muchos saludos placer. para todos, que tengan una buena vida Nos y vemos. por supuesto, nos esperamos el martes, para hablar de comunicación. Sí. Así es, y Nos nada, vemos. Que estén recordaros todos muy que bien. ponernos en las Sí, listas blancas, tanto a Eduardo Press, creo que mandáis desde eduardopress.com, ¿no? ¿cómo? Los mails promocionales los mandáis desde eduardopress.com, No, desde el dominio. EP Ah, Consultores. EP Consultores, perdón, exacto. epconsultores.com. Vale. No, no, perdón. epres@epconsultores.com. Vale. Como acá dice info@epconsultores.com, bueno, Ah, es está ahí, está ahí, está ahí. Exacto. epres o este mismo info@epconsultores.com. Vale. Vale, y poner también atendowebinars.com en las listas blancas. Y nada, desde aquí, desde Barcelona, en el norte de España, me despido. Un saludo, adiós. Bueno, desde Chao, Buenos Aires chao. también. Que tengan una buena vida. Chau, chau.